la palabra de Dios que vamos a recibir la gracia y que se va a cumplir en nuestra vida es Gálatas capítulo 1, versículo 1 a 10. 오늘 은혜 받고 성취될 하나님의 말씀은 갈라디아서 1장 1절에서 10절 말씀입니다. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracias y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aun nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agrada a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Vamos a confesar la confesión de fe todos juntos. Vamos a confesar la confesión de fe. Digan todos juntos. Empezamos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, 16. Amén. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Esta confesión siempre tenemos que hacer en nuestra vida, en cualquier momento. Amén. Porque si no confesamos esta confesión, si quiere decir que no creemos que nuestro Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Amén. Por eso nosotros con nuestra fuerza no podemos hacer ninguna otra cosa. Por eso siempre nosotros, cualquier problema o cualquier buenos momentos y malos momentos, tenemos que estar confesando esta confesión, porque a través de la fuerza que nos da nuestro Señor, que nos da nuestro Jesucristo, podemos vencer a este mundo. Amén. Nunca con nuestra fuerza. Así que quiero que en cualquier momento ustedes, quiero que confiesen esta confesión. Amén. Vamos a saludar juntos todos los hermanos y que están detrás de la pantalla, en sus casas o en sus trabajos, y los creyentes que están sentados en este lugar. Vamos a saludar todos juntos. Digan conmigo. Disfrutemos la libertad a través del Evangelio. Disfrutemos la libertad a través del Evangelio. Amén. Seguramente ustedes estarán diciendo, disfrutemos el Evangelio disfrutemos la libertad a través del Evangelio. Amén. Es muy importante. Nosotros venimos y decimos Evangelio, decimos que creamos a Jesucristo, pero una de las razones para obtener la salvación y de ser hijo de Dios, pero otra razón es para que nosotros estemos disfrutando este Evangelio. No es que estemos presionados, estoy cansado, no sé si estar escuchando la palabra, no entiendo lo que dice el asistente pastor. No importa, si no entienden, no estresen, ¿sí? Sino disfruten la palabra, disfruten el Evangelio, disfruten el nombre de Jesucristo. Amén. Nosotros esta semana pasada vimos la palabra del libro Mateo y hoy estamos
empezando el libro Gálatas. Por eso voy a dar, el título de hoy es el Evangelio de Cristo. Evangelio de Cristo. Vamos a ver qué es el Evangelio de Cristo. Por eso hoy empezamos el libro Gálatas. Y este libro Gálatas, ¿qué es? ¿Qué es este libro Gálatas? En la Biblia es la carta que escribió Pablo para los creyentes de la iglesia de Galacias. O sea, Pablo está escribiendo esa carta a los creyentes de la iglesia de Galacia mientras cuando hizo su primer viaje del evangelismo. Y entonces, ¿dónde queda esta iglesia de Galacia, iglesia de la Galacia? Geográficamente decimos Galacia y me sale galaxia, pero es Galacia, ¿sí? Esta zona Galacia geográficamente está ubicado, hoy en día sería la Turquía, ¿sí? Hoy en día la Turquía está ubicado en Turquía, por eso el apóstol Pablo, y es también justamente esta zona es donde hizo su ministerio el apóstol Pablo, ¿sí? Por eso se une hasta Europa y él pudo llegar hacia España. Por eso, y este lugar es la zona, le dicen Asia Menor, donde ministró Pablo. Y también dentro de esta zona Galacia están ubicados Pisidia, Antioquía, Derbe, Listra y Iconio. O sea, están ubicados de la zona de Galacia, están estas varias ciudades. Y una de estas ustedes deben conocer algunos, Antioquía, Listra. Justamente los creyentes de la iglesia de Galacia, a través de Pablo, escuchó primera vez este evangelio. Por eso está escribiendo esta carta. Ahora vamos a ver por qué. A través del apóstol Pablo, esta iglesia Galacia, todos los creyentes escucharon primera vez el evangelio y a través de esa predicación aceptaron a Jesucristo. Y también, pero ¿qué es lo que sucede? Después Pablo visitó a Galacia segunda vez en su viaje del evangelismo. Pero cuando viajó la segunda vez, estaban cambiados totalmente los creyentes. Cuando él fue el primer viaje del evangelismo, los creyentes de Galacias recibieron gracias y bendiciones y estaban muy alegres, contentos de haber conocido el evangelio y aceptó a Jesucristo. Y fue todo hijo de Dios. Pero cuando regresó de vuelta al segundo viaje del evangelismo, ya ahí los creyentes y la iglesia estaba cambiado totalmente. Cambió totalmente la situación en ese momento. Por eso, ¿qué es lo que sucedió? Pablo, cuando no estaba, los creyentes de la iglesia de Galacia estaban negando el apostolado de Pablo. ¿Por qué? Porque aparecieron los falsos maestros y los falsos maestros judíos y estaban engañando totalmente a los creyentes de Galacia. ¿Qué estaban enfatizando ellos? Ellos estaban enfatizando en las obras, en los hechos y en la ley. Estaban llenos del legalismo y estaban metidos por los hechos. ¿Qué quiere decir? Estaban diciendo ellos, además, estaban distorsionando el evangelio. O sea, ellos decían que es mentira. Para tener la salvación no solo necesita la fe, no solo necesita creer en Jesús, sino necesita algo más de aceptar y de creer en Jesús. Y le decían que toda la predicación que dice Pablo es todo mentira. Y estaba sucediendo esto ahora en esta iglesia de Galacia en este momento. Dice que no, nosotros sabemos perfectamente, no hay otra cosa, amén. Nosotros aceptando solamente el nombre de Jesucristo y recibiendo como Señor, como mi dueño, como mi Salvador, nosotros ya obtenemos la vida eterna, amén.
Pero estos falsos maestros judíos, ¿qué están diciendo? No, además de eso necesitamos obras y necesitamos cumplir la ley. Pero estaban totalmente equivocados. Por eso Pablo, cuando regresó a Antioquía, está escribiendo esta carta para los creyentes de la iglesia Galacia. ¿Para qué? Para que no sean engañados por esos falsos maestros judíos. Para que ellos no escuchen que es cualquier palabra lo que están hablando ellos. Para que los creyentes de la iglesia Galacia puedan regresar de vuelta al evangelio verdaderamente. Por eso, con todas las preocupaciones, está escribiendo esta carta. Especialmente el apóstol Pablo, a través del capítulo de hoy, está proclamando que no hay otro evangelio. Está enfatizando fuertemente que no hay otro evangelio. Solamente el evangelio es un solo evangelio, quien es de Cristo. Amén. Es el verdadero evangelio que soluciona todos nuestros problemas en toda nuestra vida. Amén. El evangelio de Cristo es el único evangelio que soluciona todos nuestros problemas en todas nuestras vidas. Amén. Oro para todos los creyentes del culto en español, a través de la palabra del libro Gálatas. Quiero que saboreen este evangelio quien predicó el apóstol Pablo, y también por eso que nosotros podamos saborear verdaderamente esta libertad que nos da el evangelio de Cristo, y que podamos hacer desafíos de la fe y de tener horario del crecimiento espiritual. Amén. Quiero que ustedes puedan saborear esta verdaderamente y tengan el crecimiento espiritual. Punto 1 es el evangelio de la gracia. Punto 1 es el evangelio de la gracia. Vamos a leer todos juntos libro Gálatas, capítulo 1, versículo 1 al 3. Vamos a leer lentamente todos juntos. Empezamos. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios del Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios, el Padre, y de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué está diciendo? El apóstol Pablo está comenzando con el saludo. Está saludando a los creyentes de la iglesia de Galacia. Pero vean, este saludo es un poco diferente con los saludos normal. Pablo comienza con la palabra que está declarando que quién es él, que es el Pablo el apóstol. Soy el apóstol Pablo. Está diciendo Pablo apóstol, empieza así. ¿Por qué empieza así? Había una razón que comenzó así. ¿Qué es? Los creyentes de la iglesia Galacia, como le dije, escucharon por primera vez el evangelio por apóstol Pablo. Y ellos fueron hijos de Dios. Por eso, pero justamente cuando Pablo salió de esa zona y entraron los judaístas, cuando escucharon primera vez el evangelio y cuando ya se hicieron hijos de Dios, y justo Pablo salió de ese lugar y entraron los judaístas que empezaron a tentar y empezaron a decir a los creyentes de la iglesia Galacias para que eso no es verdad. ¿Por qué? Estos legalistas, para destruir el evangelio y para cambiar la esencia de la Biblia, ellos se enfatizaban en los hechos y de cumplir la ley. Ellos siempre enfatizaban de cumplir la ley, hacer algunas obras. Tiene que hacer algunas obras para tener la salvación. Y después de hacer estos, ataca al apóstol Pablo que él no transmitía verdadero el evangelio.
Ellos decían que para tener la salvación necesitaba algo más que la fe. No solo la fe pueden obtener la salvación, sino además de la fe necesitaban tener otra cosa, que es, como le dije, algunas obras, hechos y de cumplir la ley. Ustedes vean, esos legalistas hacían perder el núcleo del Evangelio, hacían perder totalmente la esencia del Evangelio. Nosotros obtenemos la salvación a través de la fe, amén. Nosotros a través de aceptar y a través de esa fe tenemos la salvación. Y a través de creer Jesucristo obtuvimos la salvación, amén. Pero ellos decían, para tener la fe, no era suficiente solo con la fe. No era suficiente con la fe, sino tenía que tener hechos. ¿Por qué? Necesitaban, era insuficiente para obtener la salvación. Pero ustedes tienen que saber, nosotros, esta fe y esta salvación, nosotros obtuvimos solamente absoluta gracia del Señor. Amén. A través de las gracias de Dios, nosotros obtuvimos esta gracia y esta salvación. Amén. Pero hablando así, atacó al apóstol Pablo. Ellos siempre estaban atacando al apóstol Pablo, que no, él es falso, es un engaño, que no se han engañado, pero continuaron atacando al apóstol Pablo continuamente con este tema. ¿Por qué? Porque no terminaban de acusar a Pablo que no es el apóstol. ¿Por qué? Porque todas las predicaciones que ha hecho el apóstol Pablo, al decir que es el falso apóstol, obviamente la palabra y la predicación que hizo el apóstol Pablo, todo iban a ser mentira, todo iba a ser falsos. Por eso ellos enfatizaban y continuaban para sembrar esa idea a los creyentes de la iglesia de Galacia. Este ataque, ¿qué es? Este pensamiento no era un pensamiento de ellos, sino era ataque de Satanás. Hoy en día, a nuestra mente también, Satanás continuamente nos está dando las cizañas. ¿Para qué? ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para qué escuchar la palabra? Si tú estás viviendo bien, si estás bien, si tú tienes el poder, si tú tienes la fama, ¿para qué necesitas ir a aceptar a Jesucristo? Y además dicen, además que Jesucristo, hay otra salvación. Hay muchas religiones, pero ¿por qué solamente la iglesia dice que hay salvación en Jesucristo? Satanás siempre nos está metiendo esos pensamientos, esos engaños. Por eso ustedes vean, muchos inteligentes, muchos empresarios muy famosos, todos tienen religiones, y que cuando ustedes van y escuchan la doctrina de ellos, es algo que si fuese yo no entendería, digamos, no creería esos falsos mentiras, pero ellos, quienes son ricos y quienes tienen todo el poder y quienes un empresario importante de Corea, están siendo metidos en ese lugar y están adorando a esos otros dioses. Y esto no es porque ellos sean tontos, sino es el ataque de Satanás. Por eso nosotros tenemos que estar despiertos espiritualmente. Amén. Tenemos que estar despiertos espiritualmente para no caer en estos problemas. Por eso, para que los pueblos, para que los creyentes de la iglesia de Galacia, para que no se metan en esas equivocaciones, Pablo ahora está escribiendo a los creyentes para que no sean engañados por los judaísmos. Eso es lo que está diciendo este capítulo que estamos leyendo en el libro Gálatas. Por eso Pablo, antes que nada, está hablando que ser apóstol no es por su voluntad. Pablo no está diciendo que yo me hice el apóstol yo solo, sino
Él fue llamado y fue elegido por Dios. 하나님의 부르심을 받았어요. No es su voluntad, sino 자신의 es la 뜻이 voluntad 아니라 de Dios. 하나님의 Amén. 하나님의 부르심. Nosotros también, 하나님의 que 택함. conocer este culto en español, venir a la iglesia y conocer la iglesia Gion y conocer este ministerio del culto en español, no es una casualidad, no es porque yo sea inteligente, sino Dios nos eligió a cada uno de los creyentes y nos hizo sentar en este lugar. ¿Por qué? Para que recibamos gracia y para que nosotros tramitamos el evangelio a nuestras naciones. Amén. Eso es la misión, eso es el deseo, eso es el proyecto y el objetivo que Dios quiere que nosotros cumplamos. Amén. ¿Cuál es? La evangelización de 237 naciones y 5,000 tribus. Amén. Nosotros fuimos elegidos para eso. Amén. Ya con este hecho, algunos dirán, estoy cansado, no puedo ni evangelizar al lado mío, alguna persona que está al lado mío, pero ¿qué 237 naciones? Pero no, ustedes agradezcan porque ustedes fueron elegidos por Dios. Amén. Absolutamente, por la gracia de Dios, nosotros fuimos elegidos. Amén. En verdad, el comienzo de la vida de fe, ustedes tienen que saber que nuestra vida de fe comienza por la gracia. Siempre por la gracia tenemos que empezar. Amén. Cuando ustedes despiertan en sus ojos, los ojos a la mañana, tienen que decir, gracias, 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 es todo gracias, que estoy vivo y que puedo, por darme esta vida otra vez para ser un discípulo de Cristo, es la gracia de Dios. Para que yo esté saludable, para que yo pueda estar con salud y tener esta vida, es la gracia de Dios. Amén. Todos nosotros tenemos que pensar y analizar a través de las gracias. Todos los procesos de nuestras vidas es todo la gracia de Dios. Amén. No hay otra cosa que sea yo, sino es totalmente por la gracia de Dios. Pero ¿qué pasa? Al perder esta gracia de Dios, nosotros nos caemos en yo. Está Génesis capítulo 3. Si nosotros perdemos la gracia de Dios, decimos que yo, Génesis 3, yo hice todo esto. Yo hice todos estos materiales. Yo hice tener todo esto, es éxito. Por eso ustedes tienen que estar concentrados. Siempre no olviden la gracia de Dios. Amén. No hicimos ninguna cosa con nuestro esfuerzo, sino absolutamente por la gracia de Dios, nosotros estamos en este lugar. Amén. Ustedes, la gracia, la palabra gracia en griego quiere decir caris. ¿Qué es caris? Esto quiere decir que es el amor que recibimos sin merecer. Nosotros, gracia quiere decir que recibimos porque no nos merecemos recibir ese amor, esa gracia, pero absolutamente sin una persona que no nos merecemos, pero igual Dios nos dio la gracia. Amén. Ya con esto tenemos que estar llenos de alegría en todos los días de nuestra vida. No estén quejando por dinero, por la economía, por salud, sino siempre den gracias. Amén. Por eso el evangelio que recibimos nosotros es por la gracia absoluta de Dios. Si vemos en Efesios capítulo 2, 8, 9, dice así. Efesios capítulo 2, versículo 8, 9, dice así. Vamos a leer todos juntos, que están en la pantalla. Porque por la gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Amén. Dice que no es por vosotros, sino pues es don de Dios. Por eso que dice, no es para que nadie se gloríe. Que no, ustedes no den gloria, porque no es lo de ustedes, sino es el don de Dios. Amén. Por eso solamente tenemos que recibir con lleno de agradecimiento. Hoy el pastor dijo, cuando ustedes
reciben algún regalo de sin merecer, ¿qué pasa? ¿Qué hay que hacer? No, le voy a devolver porque no me merezco. No, ustedes solamente tienen que recibir ese regalo. Reciben el regalo, gracias. Espero otro regalo de usted. O ustedes le devuelven el regalo. Pero yo sé, casi todas las personas no dirían, no me merezco, te devuelvo el regalo. No, todos recibirían con la alegría. Amén. Pero, ¿qué pasa espiritualmente? Nosotros, Dios nos quiere dar el regalo de gracia, pero estamos siempre, no, Señor, no me merezco, así que le devuelvo esta gracia. No, ustedes solamente tienen que recibir esa gracia. Amén. Como ustedes reciben regalo que nos da otra persona, acepten ese regalo de Dios, que es la gracia. Amén. Con agradecimiento. Vamos a leer todo junto. Gálatas capítulo 1 versículo 4. Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Amén. Pablo está enfatizando que este evangelio y esta salvación obtuvimos por la muerte de Jesucristo en la cruz. Amén. Y que no podemos cambiar por cualquier valor del dinero. ¿Qué quiere decir? Nosotros recibimos gratuito a través de la gracia de Dios, a través de la muerte de Jesucristo, pero este valor, aunque hayamos recibido por gratis, y este valor es incomparable. Este valor no podemos valorar por dinero. Este amor es tan inmenso que murió Jesús en la cruz. No podemos valorar por ninguna otra cosa. ¿Por qué Jesús murió? La semana pasada dijimos, murió para cumplir la voluntad y el proyecto de Dios. Amén. ¿Qué quiere decir? No fue una casualidad que Jesucristo vino a esta tierra y murió. De casualidad salvé a los hombres. No, sino era todo plan y el proyecto de Dios. Ya estaba planeado de salvar a nosotros. Amén. Por eso en Isaías 7:14 dice así: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a la luz un hijo y llamado su nombre Emmanuel. Amén. Esto ya estaba profetizado, ya se cumplió. Y como segunda está mostrando la razón por qué Jesús murió. La segunda razón es que vino para liberarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Amén. Vino para librarnos. Vino para liberar a nosotros. Amén. Están libres. Ustedes hoy en casa, hoy en donde están libres. Quiero que ustedes disfruten este evangelio y esta gracia y esta salvación. Amén. No estén atrapados de la cosa de este mundo. Basta de estar encerrado de las cosas de Génesis capítulo 3. No estén más atrapados de las cosas que no hace falta tenerlo así presionado por esas cosas. Amén. En Romanos capítulo 5:10 dice así: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Amén. Que nosotros fuimos reconciliados con Dios a través de Jesucristo. Amén. ¿Por qué nos reconcilió? Y nos solucionó totalmente de la separación del caso Génesis 3 a través de Jesucristo. Amén. Y también en el versículo 5, apóstol Pablo se emociona de esa gracia que me amó. ¿Por qué me amó tanto? Me solucionó todo el problema. Y entonces confiesa así: a quienes sea la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Como esto en nuestra vida también tenemos que ser
estar lleno de agradecimiento y de gracia. Amén. Ustedes están agradecidos y están recibiendo gracia en este momento. Quiero que a través de la palabra de hoy ustedes puedan aferrar una palabra y vivir meditando esa palabra y vivir una vida llena de gracia y lleno de alegría. Amén. Y entonces al estar en este estado, ¿qué pasa? En la profundidad de nuestro corazón sale verdadera alegría. No es la alegría momentánea, no es la felicidad momentánea, sino nosotros vamos a experimentar verdadera alegría, verdadero agradecimiento y verdadera paz. Amén. Y entonces esto nos trae la victoria de vivir en esta vida. Ustedes vean, hoy en día la gente del mundo dice, por Corona 19, por pandemia, estamos mal económicamente, los comercios están cerrando las puertas. Tampoco, bueno, muchas personas están en preocupación, en problemas, pero no. Para nosotros, para los cristianos, este momento no estamos sufriendo, sino estamos utilizando para la ampliación del reino de los cielos. Estamos utilizando para tener encuentro personal, para transmitir y para tener para compartir el evangelio más profundamente, personalmente. Amén. Por eso nosotros, para los cristianos, no es problema. Cualquier cosa no es problema. Porque Dios de Emmanuel está junto con nosotros. Amén. Por eso nosotros siempre tenemos que permanecer en las gracias y entonces podemos sobrepasar todos estos problemas. Amén. Oro para todos los creyentes del culto en español que siempre estemos disfrutando este núcleo. ¿Cuál es el Evangelio? ¿Cuál es Jesucristo? Amén. Ustedes siempre disfruten el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y oren por Jesucristo. Y busquen el nombre de Jesucristo. Amén. Vemos el punto 2. Es el Evangelio único. El Evangelio único. Vamos a leer Gálatas 1, 6, 7 todos juntos. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Amén. Pablo ahora está escribiendo al principio de la carta, está comenzando, está retando. Con el reto, ¿qué dice? Que una parte de los creyentes de la iglesia Galacia está cambiando, se cambió espiritualmente. Ya se le fue toda la gracia que había recibido por primera vez de aceptar a Jesucristo. Y Pablo está expresando por qué se alejó, por qué ellos que recibieron la gracia y quiénes son los hijos de Dios, por ese engaño de Satanás se alejó de Dios. Está hablando eso. ¿Por qué ustedes se cambiaron? ¿Por qué te alejaste de Jesucristo? Aquí ustedes, para ver la palabra de alejar, es cambiar el objetivo de fidelidad. O sea, alejar de Dios quiere decir que cambió su fidelidad. Cambió a las personas que creen. Por eso no es algún tema simple, sino es muy preocupante. Nosotros quienes obtuvimos la salvación somos hijos de Dios a través de la gracia de Dios. Amén. Hasta ahí nosotros entendemos. Y entonces obviamente, ¿qué tenemos que seguir? Si nosotros somos hijos de Dios y nosotros recibimos la gracia y somos salvos a través de Jesucristo, nosotros tenemos que seguir a Jesucristo, quien es el verdadero evangelio. Amén. Pero este versículo dice que ellos cambiaron su objetivo de fidelidad. Dejaron el evangelio y decidieron seguir otra cosa. Y esto no es un tema simple, sino decidir elegir otra cosa que no sea el evangelio. Quiere decir que ellos quieren ir al infierno. Ellos quieren ser siervos de Satanás y sufrir toda su vida eternamente.
Por eso ustedes tienen que tener distinción espiritual. Amén. Por eso ustedes tienen que aferrar la palabra. Tienen que aferrar la palabra del púlpito. En verdad el evangelio que sale en el capítulo no es el evangelio. Están diciendo que es otro el evangelio, pero está camuflado por el evangelio, que es una disfraz que dejaron el legalismo y el meritocracia, humanismo, formalismo, como si fuese el evangelio. O sea, hoy en día, ¿qué quiere decir? Hoy en día hay muchos que dicen que soy cristiano y sé el evangelio, pero no, están siendo disfrazados por otras cosas. Ellos camuflan a través del evangelio por otra cosa y hacen como si fuese el evangelio, pero no. Por eso ustedes tienen que saber y tienen que diferenciar y tienen que saber distinguir lo espiritual. Amén. El evangelio, ustedes hoy en día no se confundan, ¿sí? No hay otro el evangelio. El único el evangelio es solamente el evangelio de Jesucristo. Amén. Solamente hay un solo camino. Es el camino de la salvación que nos lleva, es a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si vemos en Gálatas capítulo 1, 8, 9, dice así: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro el evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. O sea, ¿qué está diciendo? Esta palabra, el evangelio, que las personas que dicen otras cosas que no sean evangelio, que andan diciendo otras cosas que no sean evangelio, van a ser maldecidos, van a ser anatema, van a caer al infierno, va a haber la furia del Señor. Así que quiero que ustedes concéntrense, ¿sí? Por eso no hablen mal de otra persona. Si ustedes dicen que parece que está mal eso, no hablen y estén callados y oren por esa persona. Amén. Por eso ustedes no se pongan de acuerdo con esas personas, no se pongan de acuerdo con ese Satanás, no se pongan de acuerdo por esos engaños, no sean engañados por esos camuflajes que Satanás utiliza como si fuese el evangelio. Por eso en Hechos 4:12 dice así: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. No hay otro nombre dado bajo aquí en la tierra que podamos ser salvos. Solamente Jesucristo. Y también en Juan 14:6 dice así: Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Que dice, nadie viene al Padre sino por mí. Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. No hay otras cosas que puede llegar a Dios. Quien solamente Jesucristo, a nombre de Jesucristo podemos llegar. Amén. Solamente obtenemos la salvación a través de Jesucristo. Amén. Así que ustedes, esta semana quiero que ustedes tomen una palabra, tomen el evangelio. No hay mucho evangelio. Tomen este evangelio único, quien es Jesucristo. Si ustedes no se acuerdan ninguna palabra de esta semana, quiero que acuérdense el nombre de Jesucristo. Amén. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Si no se acuerdan nada, acuérdense por lo menos decir todos los días esta confesión de Mateo 16:16. Amén. Y entonces ustedes van a tener verdadera libertad en su corazón y van a estar llenos de vitalidad y de transmitir el evangelio, cuál es la voluntad y el proyecto de Dios. Amén. Vamos a orar todos juntos. Señor, le damos gracias en este día. Gracias por poder compartir esta palabra tan valiosa en el idioma español. Señor, háganos buscar 24 horas estando en Jesucristo, quien es el núcleo del Evangelio, y que podamos entrar a 25 y de disfrutar la respuesta de la eterna agradecimiento, y que estemos siempre en la emoción
y también háganos tener la unicidad del Evangelio y que podamos ser libres verdaderamente a través de Jesucristo y que podamos ir al lugar de ser absoluto Cristo para salvar a 237 naciones y 5.000 tribus. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.